Hola, buenas tardes. Servidor Roberto Mesa les da la bienvenida a este ciclo de cursos en línea de Festo. En esta ocasión vamos a platicar del tema de los PLCs en automatización. Me acompaña en esta ocasión el ingeniero Sven González. No sé si gustas dar la bienvenida, Sven. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de cursos. Mi nombre es Sven González. Yo soy desarrollador de negocio dentro de Festo y bueno, me dedico a orientar a los clientes en base a la tecnología de Electric Automation y dudas de programación. Entonces va a ser muy placentero para mí compartir este curso con ustedes. Perfecto, Sven. Pues te agradezco mucho. Ahorita por ahí estamos ahí interactuando a lo largo del curso. Mi nombre es Roberto Mesa, repito. Estoy como Product Manager del área de Electric Automation en Festo. Y dentro de los productos que nos toca impulsar y revisar aquí en la compañía, pues los PLCs y la parte de control forman una parte importante de lo que manejamos. Espero que sea de su agrado y bueno, iniciamos prácticamente con algo de lo que se llama el temario. La idea es que conozcan también de entrada lo que son algunos de los controles que manejamos en Festo. Son algunos tópicos que por ahí se buscarán tocar. El tema de códices, entradas, salidas, comandos para generar algún lenguaje de escalera, temas de visualización y algunas características de control básico. Estaremos tratando de desarrollar esos temas. La idea es también cómo estos elementos se involucran o más bien permiten una integración al tema de Industria 4.0, que es parte de lo que muchas veces, bueno, ya finalmente es un tema de actualidad, ¿no? El tema de Industria 4.0, ya prácticamente todo el mundo anda de alguna forma con esa tecnología de vanguardia, por así decirlo, y que se busca implementar en las plantas. Bien, esta es una explicación más o menos del menú que ustedes deben tener ahí enfrente, donde viene el tema para levantar la mano. Su micrófono pues está en mute. Eso pues nos permitirá un poquito ver el tema, desarrollar en mayor silencios la charla. Siéntense libres de enviarnos sus preguntas o comentarios en esta área indicada en esta parte. Y los comentarios o preguntas pues pueden llegar aquí. Y si acaso experimentan algún tema con el audio, recuerden que hay un teléfono al cual pueden marcar y se les va a pedir prácticamente una clave, y esa sería la clave del seminario, de tal forma que pudieran estar disfrutando de la parte de la proyección sin el tema del problema del audio. Entonces, conocemos que de pronto en algunas zonas, pues el audio pues se batalla. Entonces, es por ello que les planteamos aquí el número, si gustan anotarlo, 55 50 04 87 58, y pues este sería el ID del seminario. Tratamos de tratar de colocarlo como quieran en el chat para que lo tengan a la mano en caso de que en el transcurso del desarrollo de la plática se lleve a cabo algún tema de problema de audio. Bien. Como inicio para esta parte, pues les queremos compartir básicamente un global de los productos que tenemos en el área de control. Antes de ello, pues nuestra compañía neumática, Festo Pneumatic, es conocida como un proveedor en el tema de neumática desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, también la compañía ha incursionado, invertido en el tema de control. Aquí la idea no es tanto competir con los controles de marcas que se dedican específicamente a control, pero aquí sí la idea es tener una opción para en un momento dado poder tener todo de un solo proveedor y pues tener a lo mejor menos puntos de contacto en ese sentido, ¿no? Entonces, la oferta de equipo más o menos se pudiera ver de golpe de vista así. En esta panorámica podemos tener, por ejemplo,
algunos equipos, digamos, a nivel de la aplicación, por ejemplo, un actuador lineal, el cual puede ser eléctrico, neumático, que es la parte que normalmente nos ubican, nos conocen, sensores, etcétera. Y estos elementos obviamente han dados el tema por algunas válvulas, y esas válvulas pues bien pueden estar como una isla o estar integradas dentro de un equipo el cual permite descentralizar cierta parte de las aplicaciones. Ese equipo bien puede tener un controlador lógico probable, en este caso, o puede ser a su vez alguna dispositivo esclavo, por así decirlo, de alguna red superior. Y en este rango de la red superior, pues ya aquí entramos a empezar a ver los controladores de FESO también. Aquí puede ser un PLC, repito, puede ser PLC y a la vez tener una comunicación con algún protocolo externo. ¿Sí? En este caso, este equipo puede tener esas opciones. Y lo particular, en esta línea de trabajo, estaríamos viendo los controladores que vamos a estar platicando con ustedes. Este sería lo más básico, sería, se llama SEC-C. En este caso, este controlador pues trae algunas características que, si bien es pequeño, tiene una cierta cantidad de entradas y salidas, sin embargo puede ser expandido con algunas modalidades de comunicación, las cuales vamos a platicar. Y enseguida pues estaría este formato que sería algo análogo a lo que vemos aquí, donde podemos tener algunos módulos, entradas, salidas, válvulas si es necesario, algunos módulos especiales que vamos a platicar de ellos, y a su vez puede estar ya sea comunicado con algún PLC de orden general, de alguna expansión de alguna máquina, integrarse en esa máquina, etcétera. En este caso también este equipo, pues, a diferencia de este pues maneja así, también puede manejar ejes eléctricos. En este caso lo haría, digamos, punto a punto. Este equipo ya puede coordinar el trabajo de los ejes, hacer alguna ruta específica, aplicar un pegamento, etcétera. Estos dos. Y este en particular tiene la opción también de que puede trabajar algún tema tipo lenguaje robótico. Entonces, más o menos ese sería el panorama general. Y como ustedes pueden apreciar aquí, en esta parte, viene una línea la cual se deriva a esta esquina superior derecha, donde empieza a hacer más eco cada día más el tema de Industria 4.0. Entonces habla de cierta conectividad entre los equipos, y obviamente aquí hay un tema de poder llevar esa información más allá de la planta, en este caso pues alguna nube específica de donde se pueden estar empezando a almacenar esos datos. De todo ello vamos a platicar un poco, y bueno, arrancamos con el tema del, en este caso es el PLC más básico, decíamos, es el SEC-C. Ese equipo pues tiene unas dimensiones de 130 milímetros por 100 por 50. Ese equipo más o menos sería algo como lo que vemos aquí enfrente, y es compacto obviamente. Al ser compacto no implica que no sea con unas ciertas capacidades interesantes. Por ejemplo, de entrada, tiene algunos puertos, los cuales pues vienen más o menos identificados. Ahí en la parte inferior aparece parte del power. En este caso sería energizar la parte de electrónica del mismo control. Al lado derecho, esta parte que apareció aquí es para activar o energizar la parte de las entradas y salidas, digámoslo así, alimentar de voltaje esta parte de aquí, donde aquí se encuentran las entradas, digital input, ¿sí? Y digital output serían esta parte de aquí. Adicionalmente, en la parte hay algunos modelos, son 3 modelos básicamente. Este caso pues puse el más completo. Hay alguno el cual, el más sencillo, pues no tiene nada de lo que está aquí arriba. Es básicamente únicamente entradas, salidas y locales, y se acabó. La única expansión pues sería a través de estos puertos que ahorita vamos a platicar. En este caso, este equipo tiene algunos conectores en la parte superior. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. Por lo pronto, en esta parte decíamos, se encuentran las entradas, se encuentran las salidas, 12, 8, pues digamos lo compacto. Y el equipo ya cuenta con IO-Link. El IO-Link, vamos a platicar más adelante de qué se trata. Ya muchos de ustedes lo conocen, lo han escuchado, tal vez han trabajado con él. Y pues trae cuatro puertos para 4 dispositivos IO-Link.
A su vez, el mismo equipo se puede convertir en un dispositivo que se reporte con un maestro de IO-Link y en este caso lo haría por este puerto. Entonces, trae un puerto adicional que es el central. Parece un puerto, es un puerto DB9. Muchas veces lo relacionamos con un puerto serial. En este caso es un máster para la red de CANopen, que es una red que estábamos usando todavía hace algunos, todavía se usa, sin embargo, a medida que la parte de Ethernet se va incrementando, o sea, es más veloz, los procesadores van bajando de tamaño, pues los protocolos basados en Ethernet han cobrado cada vez más relevancia y más importancia, de tal forma que estos protocolos de CANopen, por ejemplo, DeviceNet, CANopen, Profibus, se les denomina protocolos seriales. Esos tipos de protocolos pues tienden a cada vez pues ya no ser usados de forma recurrente en proyectos nuevos. Si bien son vigentes, el tema de proyectos nuevos, pues ya lo más solicitado, pues obviamente es el tema Ethernet, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada puerto, cada bus de ese tipo serial tiene su homólogo en Ethernet, por ejemplo. DeviceNet, su homólogo en Ethernet sería Ethernet IP. Profibus, su homólogo sería Profinet. Y en este caso, para CANopen, su homólogo es EtherCAT. Entonces, este PLC pues aún no alcanzó a salir con el Master Data Cat, en este caso solo es con el protocolo de Master de CANopen. A través de este protocolo pudiéramos conectar ampliar las capacidades. Si ustedes se fijan, tenemos 12.8 más lo de IO-Link local, pero a través de este protocolo pudiéramos expandirnos dependiendo de la distancia con algunas islas, tales de válvulas, motores, inversores, etcétera, y a través de CANopen estar mandando algunos set de instrucciones. Adicionalmente, el equipo cuenta con este puerto que sería Ethernet, Ethernet TCP/IP, sería el protocolo de trabajo, que es con el que normalmente trabajaríamos hacia la computadora, o algunos bloques de función que más adelante vamos a ver. También trae Modbus TCP en el mismo puerto, lo trae activado, y este protocolo que se llama OPC-UA. OPC-UA como IO-Link son elementos que están en concordancia con el tema de Industria 4.0. Entonces, el equipo es pequeño, sí, pero está preparado para integrarse dentro de ese tipo de arquitectura. ¿Vale? Bien, ese sería así como que el hardware. Ahora, en el software, en la parte de software, el software tiene que ver con el tema de un estándar que existe desde hace algún tiempo, el cual fue conformado por los diversos fabricantes de PLCs, prácticamente participaron en la conformación de los diferentes formatos y reglas en cuanto a las variables, en cuanto a las comunicaciones, etcétera. Se hizo un collage de todo esto y se generó un estándar que es el IEC 611-31-3. Este estándar, pues, de ahí se deriva, digamos, el formato de programación de estos equipos. En este caso, pues, la IEC, pues, son siglas de la Comisión Electrónica Internacional, donde, pues, tiene a su cargo poder generar normativas en función de las nuevas tecnologías que se vayan generando. La idea es que con estas normativas, pues, poder, en este caso, por ejemplo, mantener la semántica, la sintaxis, del equipo. Es como, por ejemplo, nosotros con el Windows, pues ya muchos sabemos manejar algunos paquetes de Windows, por ejemplo, el PowerPoint, el Excel, etcétera. Y, por ejemplo, nos pueden cambiar la máquina de marca, de diferentes marcas. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con la misma lógica de semántica en el PowerPoint. Hay algunas ocasiones que se presentan, no sé si les ha pasado, que a veces alguna tecla, pues, no sé, una combinación de teclas para que ponga una cierta puntuación. Son situaciones a lo mejor mínimas, pero que todavía a veces prevalecen y a veces dificultan un poco la completa integración desde un principio. Por eso es que surge esta normativa donde se busca que la semántica sea la misma entre los diversos fabricantes para que la gente que ya aprendió este lenguaje pues pueda aprovechar ese conocimiento
y trabajar con PLCs de diferentes marcas. Ese sería parte de la idea de este estándar. Esto sucede porque, pues, como bien saben ustedes, pues, en el mundo, pues, hay diferentes capacidades, diferentes, bueno, cada quien igual tenemos diferentes actitudes y todo esto, y sucede que de pronto alguna área del mundo se especializa, por ejemplo, en empaque de, no sé, bolsas de papel, no sé, o etiquetadoras, o impresoras, o, no sé, cierto tipo de máquinas. Esas personas usan lo que tienen a la mano, equipo que tienen a la mano. Sin embargo, esos equipos, pues, muchas veces van a dar a otra parte del mundo. Y la idea es que cuando lleguen, pues, esos equipos puedan ser recibidos, obviamente, por un lado, pero por otro, estar las personas que lo reciben, estar con las aptitudes necesarias para poder dar el mantenimiento y el soporte necesario a ese equipo, o incluso expanderlo o modificarlo si es posible, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues son algunos requisitos de licencia, etcétera, pero sin embargo que la parte del software no sea la traba por el cual yo no pueda, no tenga la opción para poder interactuar con ese equipo. Esta es parte de la idea. De ahí se derivan algunos lenguajes, básicamente son 5 lenguajes en los cuales se ponen como opción para que la persona o las personas que diseñan el programa o los programas lo hagan en la mejor formato que cada quien lo requiera. Hay situaciones que son muy fáciles de programar, por ejemplo, en lenguaje escalera. Hay algunas instrucciones o algunas secuencias que es más fácil programarlo en texto estructurado. Entonces, aquí la idea es que el programador pues decida y tenga una herramienta con la cual pueda trabajar. Las características, bueno, decíamos, la idea es que pudiéramos tener una reutilización en el código, aprovechar los conocimientos que se vayan generando y pues aprovechar ya, digamos, el que no tener, por ejemplo, a veces sucede que necesitamos preparar o tener personas preparadas con un tipo de lenguaje, una X marca, con otra marca, porque tenemos máquinas al final del día máquinas con a veces diferentes controles en nuestras plantas. Entonces, pues se requieren diferentes especialistas para de pronto poder, no sé, dar mantenimiento, revisar algún fallo, hacer alguna modificación mínima, máxima, no lo sé. Entonces, aquí la idea es poder tener un conocimiento que aunque cambie la marca del PLC, ese conocimiento lo pudiéramos aprovechar. Esa es parte de lo que se pretende con este estándar. De ahí se deriva este lenguaje de programación que se llama Codesys. Codesys es Controller Development System, sistema de desarrollo para controladores, donde pues hay algunas herramientas internas, aclaro, igual subrayo, definidas a través de este conglomerado de fabricantes, donde pues si bien el tema de lenguajes de programación ya es una parte del tema, lo otro sería, por ejemplo, la forma de hacer, depurar el programa, la forma también de documentar, el tener temas ahí de visualización interna en el equipo. Entonces, todo ello son herramientas internas que permiten el mejor desarrollo de programas. Incluso, por ejemplo, el tema del tipo de datos que se manejan internamente, pues la idea es que sea en una cierta forma homogéneo. Y aquí nada más como nota de pie de página, en este caso Codesys, que es el lenguaje de programación, está desarrollado por la compañía 3S Smart Software Solutions en Alemania. Recientemente igual ha modificado su nombre y ahora se llama Codesys GmbH. Entonces, si alguien gusta más información o meterse más a detalle a este tipo de recursos, lo puede hacer directamente en la página del fabricante. Bien, ¿cómo iniciar con el equipo? Bien, en este caso, esta compañía fabrica el software. Ya cada compañía, por ejemplo, Festo, se acerca con ellos y, por ejemplo, podemos generar una versión del software, ¿sí? En la cual incluya algunas librerías para específicamente algunos equipos, por ejemplo. Y esa es la forma en la cual ustedes van a encontrar, a lo mejor se pueden encontrar algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, en el lenguaje no tanto en el lenguaje de código, sino en los recursos internos que el software descarga a la hora de bajarlo.
Entonces, por ejemplo, aquí la idea es, si ustedes entran a la página de Festo, y en la parte de soporte, portal soporte, ahí pueden colocar códices y les va a aparecer una página como esto, donde aquí ustedes pueden escribir ya sea el nombre de un PLC, en este caso es XLK o códices directamente, y eso les va a llevar a, por ejemplo, aquí escribimos códices, les va a llevar directamente al recurso necesario para que ustedes puedan bajar el software. Para el cliente no tiene algún costo adicional, no hay un costo de licencia que hay que estar cubriendo por parte de los clientes. Y aquí ustedes pueden empezar a ver, por ejemplo, hay unas pestañas donde a través de una de ellas es el software, y ahí lo pueden descargar. Es interesante comentar también que este software, la versión que recomendamos ahorita de momento de descargar, si alguien lo quiere hacer, sin problema puede entrar a la página y hacer la descarga. Con esto hay un PLC, digámoslo así, virtual, que se carga también en la máquina, y con ese PLC virtual se puede trabajar, se puede practicar, se pueden hacer algunos ejercicios. La idea es que sin tener el equipo físicamente se pueden empezar a familiarizar con los comandos que el equipo trae. Entonces, esta sería más o menos la ruta para entrar a bajar el software. Hay algunas versiones que conforme va pasando el tiempo se van agregando. Obviamente se van creando mejoras, agregando algunas librerías, etcétera. Y bueno, aquí esta versión que estamos planteando ahorita es para uno de los equipos que vamos a ver el día de hoy. Ya que entran, por ejemplo, a esta parte del software, le dan a esta parte de dice programación, aquí, dice versiones de archivo y lenguaje, les va a aparecer esto, y aquí básicamente les dice que este equipo es compatible con ciertos controladores. Obviamente les va a aparecer los controladores de Festo, que son los que estamos manejando, y por ejemplo, el que estábamos revisando hace un momento sería el LK, que trae el tema de IO-Link. Son algunos controladores adicionales. Por ejemplo, esos que están aquí abajo traen una M1. Esa M1 significa que pueden hacer temas de motion con ejes eléctricos. Los que traen M1 específicamente, el C1 pues es un PLC básicamente sin esa virtud nada más. Entonces, lo que está mencionando aquí es que este software es compatible para trabajar con estos controladores. Eso es lo que está prácticamente indicando. Una vez que ustedes ya entran aquí, les va a llegar esta nueva ventana donde les dice que pues si lo quieren guardar, y a partir dice iniciar la descarga. Ya que lo tengan en su computadora, pues instalado, a la hora de abrirlo, pues básicamente les va a aparecer algo semejante a esto, donde el software pues aquí ya va a empezar a progresar conforme se va abriendo. Y digamos que ese sería el área inicial que ustedes pudieran ver. Hay ciertas áreas, por ejemplo, esta área es el área principal de trabajo. Aquí donde van a aparecer, por ejemplo, los recursos y dispositivos que podamos estar trabajando. Acá dice POU. POUs significa, digamos, como que el área donde están los programas que voy a estar trabajando. Program Organization Unit sería la descripción de esto que viene aquí. Una vez que se abre eso, y si yo quisiera hacer un programa por primera vez, básicamente habría que acudir, como es convencional, al tema de File. Y ahí obviamente va a aparecer la opción de New Project, Open Project, en caso de que ya exista algo. Y algunas opciones que vienen aquí abajo, que más adelante se les explican. Pero ahorita básicamente sería esta parte de aquí, New Project, Open Project, o cerrar el proyecto. Entonces ahorita estaríamos como que haciendo los pasos necesarios para abrir la aplicación por primera vez. Sería New Project. Adicional o enseguida va a aparecer esta parte donde te pregunta que se puede hay que seleccionar abrir como proyecto. Y aquí pueden aparecer algunos le llamamos targets,
o dispositivos con los cuales nos quisiéramos conectar, digamos, para el cual haríamos el programa. Si bien Codesys es el software de programación, todos esos equipos se programan con él. Sin embargo, lo que cambia entre dispositivos sería, digamos, los recursos físicos que el equipo cuenta. Entonces, por ello es necesario elegir uno de estos target o objetivos para el cual tendríamos que hacer ese programa para que el software genere o jale los recursos para esos equipos específicos y me los ponga disponibles en mi proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí sería Projects, ¿sí? Como siguiente opción nos vamos a esta área. Aquí es donde seleccionamos, por ejemplo, para qué controlador lo vamos a hacer. En este caso, pues estamos seleccionando el PLC, el básico que estamos mencionando, acá. Como siguiente etapa, pues obviamente, pues un nombre, tal cual. Y después del nombre, enseguida podemos nosotros elegir la ruta a donde se van a estar guardando el respaldo de ese programa. Podemos ya tener una ruta definida o como normalmente yo en lo personalmente lo hago, creo una carpeta por cada proyecto nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a pensar que no existe la carpeta, aquí hay algunas carpetas y en caso que no exista la carpeta, pues se puede hacer hacia un ladito. Aquí hay un ladito, hay un icono donde me dice que yo pudiera generar una nueva carpeta. Esas son las opciones. Me da por default el árbol, la última, pues sí, la última ruta de direcciones donde yo tengo guardado algún proyecto. Y a partir de ahí yo ya puedo empezar a navegar en las carpetas y ya que llegue a la carpeta indicada, pues agarramos la que dice hacer una nueva carpeta. Pues en este caso, pues la vamos a anidar aquí. Ahí aparece mi folder. Aquí, pues obviamente restaría colocarle el nombre de lo que cómo vamos a llamarle a esa carpeta para trabajar. En este caso, pues ahí le pusimos Training 2 de julio de 2020 y pues ya básicamente el último paso es el OK. Entonces, ahí hasta ahorita básicamente es definir la ruta donde vamos a guardar nuestro respaldo. Ya que lo tenemos el proyecto, tenemos el controlador, tenemos un nombre y tenemos la ruta donde lo guardamos, pues obviamente lo que resta sería darle OK. Un mensaje que les puede aparecer, les va a aparecer más bien en caso que la carpeta no exista. Como lo hicimos, lo creamos, pero todavía como que nada más ha creado la ruta, pero todavía no la crea físicamente y aquí básicamente lo que va a hacer es crearla, ¿no? Entonces aquí es prácticamente darle que sí y listo. La siguiente opción va a ser esta interfaz que estamos viendo en estos momentos enfrente, donde aquí ya me permite elegir. Recuerdan que el PLC trae como recursos CANopen, trae la oportunidad de trabajar con Myolink Master, lo vamos a ver mañana, y o ser el mismo como dispositivo. Aquí en este caso, pues la primera opción sería, vamos a empezar de arriba hacia abajo, el dispositivo. Hay algunas versiones de, por ejemplo, dispositivos que ya se programaron hace tiempo, donde en ese tiempo existía una versión de software. Entonces, aquí podemos elegir alguna versión de software anterior, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo agarro una nueva versión y quiero integrarme o quiero abrir un programa que fue hecho con una versión diferente de software? Las diferencias entre los softwares es los recursos, de las librerías, el modelo de librería, ese tipo de cosas que puede existir entre las diferentes versiones. Y si yo quisiera abrir un programa anterior con un nuevo versión de PLC, perdón, de PLC de software, pues puede haber alguna incompatibilidad y no me lo pudiera abrir o lo abre de forma errónea. Entonces, aquí la idea es, pues siempre si yo le doy a abrir con y resulta ser que no hay compatibilidad, me va a regresar un mensaje de que yo necesito usar una versión diferente. Y aquí en esta parte es donde yo elijo la parte de las versiones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí aparecerían, está el LK, LK, son los mismos PLC, pero si se fijan aquí son diferentes versiones de software.
y así aquí pudieran estar, digamos, anidados los recursos para trabajar con versiones anteriores de software, ¿no? Entonces, aquí básicamente esa es la opción para elegir esa parte. Y como siguiente pregunta es, ¿qué tipo de programa o qué tipo de lenguaje de programación usaría? Entonces, aquí puedo ver las opciones y doy en este apartado. Las opciones pueden ser, decíamos, 5 que están en la normativa. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso hay unas adicionales, pero las que están en la norma, por ejemplo, esta y esta es prácticamente la misma, ¿sí? Sería Sequential Function Chart, texto estructurado, CFC, se lo vamos a ver el tercer día, o la escalera y FBD. ¿Sí? Entonces, básicamente serían las que se pudieran trabajar. Entonces, ya dependiendo las habilidades de cada quien o incluyendo las habilidades, pero dependiendo de lo que vamos a programar, pudiéramos elegir algún lenguaje diferente. En este caso, que es el primero que vamos a ver, agarramos el Logic Diagram opción de programación, ¿sale? Entonces, ya prácticamente estoy disponible en este caso, ya que le di OK, me aparecen los recursos organizados en esa parte para poder hacer mi programa. Por ejemplo, dentro de los recursos estarían las entradas, salidas que platicábamos hace algunos momentos, ¿sí? Y hay una parte interesante que por default se crea bueno, se da el nombre del programa PLC-PRG. Este sería el programa que por default tendría que arrancar. Más adelante se le puede cambiar el nombre o al cambiar el nombre yo tengo que declararlo aquí en las tareas de configuración de tareas y aquí tengo que configurar una tarea que arranque ese programa, ¿no? Entonces, pero por default tiene el mecanismo necesario para darle este nombre al programa básico y a partir de ahí puedo ya empezar a trabajar. Bien, haciendo una pausa en esa parte de lo que sería el software, hasta ahí igual si ustedes tienen oportunidad y el que quiera descargar el software, decíamos, lo puede hacer en casita y no se requiere, decíamos, licencia. En este Inter, en lo que iniciamos a hacer algún programa, pueden ustedes hacer esa descarga. Aquí la idea sería platicar un poquito de algunas bases técnicas, son muy sencillas, pero no está por demás mencionarlas. Normalmente, por ejemplo, estos equipos pues surgieron ya hace algunos tiempos, algunos años, ya tienen pues bastante tiempo en el mercado, incluso fueron parte de la tercera revolución industrial, se pudiera hacer así, y donde pues normalmente los controles eran a través de relevadores, ¿no? Entonces, una serie de relevadores acomodados e interconectados para provocar una lógica específica. Entonces, por ejemplo, en función de alguna señal de entrada, ya aquí activábamos esta bobina y esa bobina pues obviamente cierra un contacto. Entonces, una de las ventajas de estos relevadores es que pues está, digamos, por así decirlo, separado lo que sería el voltaje de la parte de control con respecto al voltaje de la carga o los circuitos de la carga. Aquí pues básicamente es magnética la atracción para poder cerrar o abrir el contacto. Otra característica interesante de esta parte es que en función de la robustez del contacto, esta parte de aquí, yo puedo trabajar con más o con menos carga. ¿Sale? Entonces, esa sería alguna de las características. Una de las desventajas que pudiera haber es que pues tiene una cierta frecuencia limitada, no puedo estar trabajando de forma continua, pues aquí cada que abro o cierro hay como es móvil el tema aquí, pues hay un desgaste. ¿Por qué? Porque en función del tipo de carga que yo tenga aquí, si tengo una carga inductiva, pues la carga inductiva o capacitiva o la mezcla de ambas, pues a la hora de yo abrir un circuito de ese tipo, pues aquí se genera un arco y ese arco empieza a degradar los contactos mecánicos de estos contactos. Y eso con el tiempo pues puede empezar a hacer que pues alguna señal que yo mande, pues aquí como que ya no hace nada, pero resulta ser que ya están como que carbonizados los contactos y la capacidad de corriente pues disminuye. Entonces, este sería, digamos, el ejemplo básico de cómo antes de los PLCs pues se hacían con los controles y pues el otro tema es el desgaste, decíamos, aparte de los contactores,
pues hay unos resortes para reposicionar y pues todo eso son desgastes mecánicos que hacen que un montón de relevadores como pues de pronto pues sea un reto por ahí mantenerlos a punto y trabajando. Por ejemplo, aquí a la hora de aplicar voltaje, pues se cierra el contacto, dejamos de aplicar voltaje y el contacto pues se abre. Sería más o menos el tema. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, este tipo de dispositivos se usa, por ejemplo, en entradas, por ejemplo, de 110, 220. Hay que pasar o cambiar ese voltaje de 110 o 220 a un voltaje que sea más útil, o más reducido, para poder reducir también los elementos de control y hacer el equipo más compacto. Entonces, este tipo de sistemas pues también se siguen usando en algunas aplicaciones de ese tipo. Y de la siguiente evolución para esto fue el transistor. Entonces, con el transistor, pues, hay algunas ventajas adicionales que, pues, a medida que fue avanzando en la industria, pues, se requieren mayores velocidades de operación, de reacción, y el transistor es un dispositivo que, pues, ha sido muy útil para el tema electrónico. Entonces, el transistor es como si fuera un interruptor electrónico, de tal forma que, por ejemplo, aquí a la derecha, este interruptor funcionaría más o menos así. Aquí tengo un transistor donde tengo la base, el colector, el emisor, y mientras yo no polarice, por ejemplo, o tenga una polarización, digamos, prácticamente de 0 volts de lo que es el emisor con respecto a la base, pues este sistema se comporta como un circuito abierto y aquí pues no tengo ningún paso de corriente. Tan pronto yo genero una diferencial de voltaje adecuado para disparar la compuerta de este transistor, pues se genera una corriente, más bien este punto 0 volt, pues de alguna forma te lo puedo mencionar, que queda directamente en la carga y se crea una corriente que me permite polarizar con 0 volts este punto de la carga y se genera, digamos, la entrada hacia el PLC. En este caso, lo que estoy haciendo es que estoy cerrando con el negativo. Al cerrar con el negativo, pues sería, por ejemplo, en el caso de un sensor, sería un sensor NPN, cierro con un sensor negativo y una señal de 0 volts, y en esto quiere decir que los positivos los tengo que tener como comunes en todos mis dispositivos, en este caso en el PLC. Está polarizado ya de forma positiva, que solo está esperando una señal negativa para activar la entrada. Y así sería, por ejemplo, un sensor NPN para este tipo de lógica. Para la otra lógica, PNP, pues se requiere, por ejemplo, aquí yo tengo que polarizar lo que sería la base con respecto al emisor, de forma, si le pongo prácticamente 24, pues lo tengo abierto. Pero si yo empiezo a crear una diferencia entre estos dos puntos, aquí eso es lo que me va a llegar al umbral donde voy a abrir y liberar el paso de corriente hacia la carga. Y al hacer eso, pues voy a cerrar con positivo la parte de la señal, y eso permite que la entrada sea considerada como PNP positivo. Yo llego con una señal positiva y con esa señal positiva puedo ya trabajar o detectar esa señal de tal forma que del lado contrario el PLC pues tendrá referenciado a 0 volts para poder hacer y leer ese diferencial de voltaje. Bien, este tema, por ejemplo, una de las ventajas de los transistores es que, pues, no hay contacto mecánico, pues el desgaste es mucho menor o menor, vamos, no hay desgaste, no hay contacto mecánico. Aquí uno de los puntos es que, pues, tiene una cierta capacidad de corriente, y esa capacidad de corriente va a estar en función del componente propiamente en sí, del tamaño del componente. Por ejemplo, hay transistores de potencia, los cuales requieren cierto circuito de enfriamiento. En este caso, pues las entradas de los PLCs pues deben tener alguna, pues no sé, corriente máxima que podrían trabajar, o a su vez cuando son salidas, pues tienen una salida máxima que puede trabajar. Igual los transistores, los sensores, y yo puedo, en este tipo de transistores, de sensores, pues se manejan corrientes de 100 miliamperes, cosas así, ¿no? Entonces, la ventaja de estos equipos, repito, es que son mucho más rápidos y pueden evitan el tema de desgaste. Y son los equipos normalmente
se pide, ya sea que el PLC viene con una lógica para recibir sensores PNP o viene con una lógica para recibir sensores NPN. Normalmente esto se maneja un poquito más en Europa, esto es un poquito más en Asia. Aquí a veces tenemos mezcla de las dos, pero sí lo interesante es que el sensor, propiamente hablando, estaría en función de la lógica que el PLC ya tenga. Estos PLCs que vamos a platicar, todos los que tenemos en Festo son con PNP, trabajan con esta terminología, es decir, esperan una señal de 24 volts para detectar un cambio de señal o de estado. Y bueno, otro tipo de entradas son las analógicas. Estas en sí pues buscan leer un cierto dato continuo, las otras nada más están o no están. En las analógicas pues tienen como finalidad poder detectar un rango de valores en una entrada. Por ejemplo, tenemos un sensor como estos, es un sensor de posición de un actuador, se coloca aquí y en función de la posición del émbolo, el equipo puede ir leyendo dónde se encuentra el émbolo y en función de que, por ejemplo, en esta pieza en esta primera pieza, por ejemplo, si el flujo de trabajo va así, digamos que las piezas vienen de izquierda a derecha, esta pieza pues ya fue censada y, por ejemplo, aquí vemos que no entró en este rango, sí quedó arriba, y esta sería la primera pieza, ¿no? Entonces, aquí no hubo un resultado positivo para esa pieza, y de tal forma y manera que pues el PLC, pues ya sea que la descarte o la identifica que finalmente que no está en rango. Esta de aquí igual, pues salió del rango y aquí pues está evaluado que pues no cubrió. Esta pues está dentro del rango y ya finalmente se puede estimar que el equipo entra dentro de la tolerancia. En ese sentido, pues las tipos de señales analógicas pues ya están más o menos definidas, de 420 miliamperes, de 0 a 20. Por ejemplo, la de 420 miliamperes tendría una ventaja sobre la de 0 a 20, porque, por ejemplo, si yo espero 420 miliamperes y de pronto me llegan menos de 4, pues podemos inferir que hay un cable roto. Ahí ya me pueden empezar a servir para temas de diagnóstico, que es algo de lo que también vamos a platicar. Entonces, hay elementos que no me entregan este tipo de señales normalizadas, los cuales requieren un convertidor, por ejemplo, una celda de carga. Una celda de carga entrega milivoltajes y esos milivoltajes hay que pasarlo, por ejemplo, a algún acondicionador. Ese acondicionador me lo va a pasar de 0 a 10 volts, o de 0 a 5, o de 0 a 10, o 420, para ser homogéneo con respecto a las tarjetas analógicas digitales que los PLCs contienen. ¿Vale? Entonces, hay algunos equipos, obviamente que no todos traen entradas analógicas. El equipo que vamos a ver como inicio no lo trae. Obviamente este tipo de convertidor requiere una electrónica adicional para poderla procesar. Bien. Sven, no sé si gustas activar Sí, tu presentación. sí. Tú me dices cuando estés listo. Yo aquí le puse pausa. Bien, eso sería más o menos de lo que ven, nos proyecta su pantalla. Ese digamos como que los preliminares para poder considerar algunos elementos externos que pueden estar ahí. Vamos a entrar prácticamente a la parte de programación. Los dejo unos momentos acá con Sven. Hola a todos nuevamente. Bien, ahora vamos a ver la parte de programación. Como ya bien mencionó el ingeniero Roberto Mesa, ya nos dio digamos, una introducción a lo que son los PLCs Festo, nos dio una introducción hacia el códices, nos habló de los targets, nos habló de cómo descargarlos, nos habló de salidas analógicas, pero ahora todo eso, cómo se programa, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer algo muy sencillo, realmente muy sencillo, pero les voy a explicar primero que nada el lenguaje en escalera. Ajá. ¿Qué dice el lenguaje en escalera? El lenguaje en escalera es un lenguaje gráfico en que la programación se realiza usando símbolos estandarizados. Basado en el estilo de programación muy familiar en Norteamérica, es similar a la norma de diagramas de circuitos eléctricos estadounidense. Y ahí tengo un ligero ejemplo, ¿no? Donde tenemos
dos contactos en la parte superior, dos contactos en la parte inferior y una salida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ahí cuatro posibles entradas. ¿Qué son las entradas? Pueden ser sensores, pueden ser botones, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a tener como entrada. Y tenemos la salida, que la salida puede ser una electroválvula, puede ser una lámpara, dependemos o puede ser un bit que nos ayude a activar algún otro proceso, ¿no? Entonces, este lenguaje es un lenguaje gráfico, es muy usado en la industria, es un estándar en industria automotriz, la parte de escalera es algo muy usado. Ejemplo aquí, la mayoría de clientes, al menos aquí en Ciudad de México, utilizan este lenguaje como estándar. ¿Por qué? Porque se les hace muy fácil para la gente leerlo. ¿Por qué? Porque es como un diagrama eléctrico y pueden ver muy rápidamente dónde está la falla, ¿no? Pueden ver si les falta un sensor, si les falta, no sé, si un botón no está ejecutándose, ya no sirve el contacto y lo pueden reemplazar de una manera muy rápida. Ok. Pero para esto, si ya vamos a hablar de programación, tenemos que hablar de tipos de datos. ¿Qué es un tipo de dato? Un dato es, ejemplo, una variable. Si yo voy a tener una variable, ejemplo, de un contacto, tiene que ser una variable de tipo booleano. ¿Por qué? Porque va a tener un rango de valor entre 0 y 1. Pero si yo quiero poner un número, puede ser un doble entero. Un doble entero que tenemos ahí un rango de valores. Puede ser un real, si quiero poner algo con punto flotante, es decir, que tenga puntos decimales, algo ya diferente, ¿no? Entonces tenemos que aprender los tipos de variables porque esos tipos de variables nos van a ayudar en la programación a saber seleccionar qué tipo de dato es el que yo necesito para introducir dentro de una programación, ¿no? Porque si yo quiero hacer operaciones algebraicas, operaciones matemáticas, donde mis resultados van a ser valores reales, es decir, valores con punto decimal, pues yo necesito poner un número real, ¿no? Dependiendo si necesito un real largo o un real normal, de 32 o de 64 bits, entonces yo voy a ponerlo, pero no voy a poder poner ese valor con un entero, porque ya se va a referir a otro tipo de cosas, ¿no? Y también tengo más tipos de datos, como por ejemplo un byte, que es una secuencia de 8 bits, un word, perdón, que es una secuencia de 16 bits, un double word, que es una secuencia de 32 bits, una variable de tiempo, que ya es si vamos a hacer referencia a horas, a milisegundos, a días, entonces ya tenemos una variable de tiempo, una variable de hora del día, una variable de fecha, una variable de fecha y hora, y una variable muy usada es la variable string, que es una cadena de caracteres. Cuando yo quiero poner, ejemplo, en pantalla un valor o que estoy usando la receta 1 o la receta 2, pues no es más que un string que estoy mostrando, ¿no? Que dependiendo de una serie de bits, una serie de bytes, yo sé qué receta estoy usando en el PLC y lo puedo mostrar directamente en la HMI, como con una cadena de strings. Entonces, eso se hace de esa manera. Pero bien, cuando nosotros veamos la parte del PLC y yo dé de alta una variable booleana, una variable, no sé, una variable entera, voy a tener un direccionamiento. Yo voy a ver esto en Codesys. Entonces, que es muy parecido a TIA Portal, porque yo lo he usado y es muy, muy parecido. Entonces, a los que programen en Siemens se les va a hacer muy parecido, que es cómo representas, ejemplo, un direccionamiento de una entrada o de una salida y a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, siempre se inicia con un signo de porcentaje, aquí en Codesys, entonces siempre es por ciento. Después tenemos tres diferentes letras, que es input, output y una marca. Entonces, la entrada se va a representar con una I, la salida con una Q y la marca con una M. Pero después viene el tamaño. Cuando tiene, por ejemplo, QX, se refiere a un bit. Ajá. Si no tiene la X, se refiere al bit también. Pero si tenemos una B, se refiere al byte. Y el byte son 8 bits. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un byte, ese es el byte 1, pero si yo quiero referirme, ejemplo, si yo tengo una tarjeta de 16 entradas, es un ejemplo,
esa tarjeta de 16 entradas puede ser, son 2 bytes. Entonces tenemos el primer byte va a tener las primeras 8 entradas, el segundo byte las segundas 8 entradas. Si yo me quiero referir a la entrada 2, a la entrada 2 del byte 1, tendría que ser como está aquí en el ejemplo. Aquí en el ejemplo tenemos, aquí tenemos exactamente, tenemos por ciento QX1, que se refiere al byte 1, pero yo les dije que era al bit 2. Entonces el bit 2 empieza a contar desde el 0. Si tenemos aquí el 1, quiere decir que este es el bit 2. Entonces, esta sería la dirección que tendría, la dirección de memoria, donde apuntaría el direccionamiento de esa entrada, de esa salida, perdón, de esa salida 2. Entonces, tienen que ver esto porque les va a ser muy familiar ya si estamos viendo qué es un byte, qué es un word, qué es un double word y cómo se direccionan, depende si es una input, una output, una marca, y cómo representarlo en nuestras direcciones. Lo vamos a entender más adelante que veamos el software, lo vamos a ver más fácil. Y bien, tenemos aquí unos circuitos eléctricos. Yo antes de pasar a la parte de programación, siempre me gusta enseñar esta parte con circuito eléctrico para recordar un poquito lo que hemos visto a veces en la escuela, que son todos los diagramas eléctricos, y cómo del diagrama eléctrico vamos a pasar a programación. Entonces, si yo estoy hablando de una programación en ladder o en escalera, como se conoce, de los siguientes circuitos, pues yo puedo ver que este diagrama eléctrico europeo realmente lo podemos usar de una manera muy sencilla. Ejemplo, aquí que tenemos, tenemos un contacto, ¿cierto? Después aquí tenemos un ramal. Este ramal tenemos aquí un contacto abierto, pero tenemos un paralelo de ese contacto con dos seriados que al último me van a dar una salida. Entonces, por esta razón, se les hace muy fácil la parte de escalera porque pueden pasarse de un diagrama eléctrico, aunque sea europeo, a la parte de programación de una manera muy sencilla. Después tenemos la parte de circuitos, seguimos teniendo la parte de circuitos eléctricos, donde tenemos otro circuito eléctrico que también es muy sencillo, ¿no? Donde tenemos tenemos 3 ramales, ¿no? 2 ramales en paralelo, donde tenemos ahí las entradas, y eso está directo, ¿no? Prácticamente le quitamos la simbología eléctrica de los contactos y podemos ahí los contactos abiertos, y eso es todo. Tenemos prácticamente nuestro programa hecho, ¿no? En escalera. Entonces, con esto podemos ver que es muy sencillo usar esta parte y pasarlo del sistema o del diagrama eléctrico a la parte de programación. Y después tenemos algo un poquito más complejo, ¿no? Donde tenemos los dos contactos, un paralelo, tenemos un seriado de esto, de la solución de esto, y después aquí tenemos otra serie de paralelos, seriados, y otros paralelos para poder llegar a una salida, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Si llegamos, llega y dice, o este camino van a poder continuar. Pero de aquí, si no tengo este o este camino, no puedo continuar acá. Entonces, una vez llegando aquí, tengo cualquiera de estas 3 opciones. Ya sea esta entrada o esta entrada, pueden hacerme pasar por aquí. Pero si yo decido pasar por el medio, necesito seriar estas 2 entradas, es decir, necesito tener estas 2 condiciones para que pueda pasar por aquí en medio. Y después aquí, si tengo esta condición o esta condición, puedo encender esta salida. Entonces, desde aquí ya podemos ver la parte de programación en escalera que realmente es muy sencilla viendo un diagrama eléctrico. Por eso es que mucha gente la adopta como estándar, la parte de escalera. Pero, ojo, esto lo usan mucho para programaciones, digamos, no tan largas, porque, o para dar estructura a un programa. ¿Por qué estructura a un programa? Porque mucha gente, como lo vuelvo a repetir, tiene la parte de estándar, escalera,
Pero ¿qué pasa cuando tenemos una serie de instrucciones muy largas o una secuencia muy larga? Tal vez una secuencia muy larga sea de alrededor de 150 o 200 renglones, entonces ya se vuelve muy grande y estar todo buscando en escalera se vuelve un poco tedioso, entonces ahí ya entra nuestro juicio crítico para poder hacer el programa y qué tan organizados podemos ser, es decir, podemos hacer el, el grueso del programa en escalera, pero podemos convertir esas secuencias gigantescas en function blocks, que de eso vamos a hablar mañana, sí, mañana, y lo vamos a resolver más el día 3, lo que es un function block, para que ustedes puedan entenderlo bien. Nada más rápidamente les comento que un function block es empaquetar esa secuencia en una cajita y ponerla directamente ahí en escalera. Ya no se va a ver tantos renglones, pero vamos a ejecutar toda esa secuencia de una manera más sencilla, es decir, se va a ver más limpio el programa, ¿no? O podemos hacerlo en diferentes lenguajes, como texto estructurado, como lista de instrucciones, ya dependiendo qué es lo que nosotros nos acomode, ¿no? Preguntaban ahorita en el chat que cuál es el lenguaje de programación más adecuado para, para iniciar un programa. La verdad es que eso depende del programador. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí me sea más cómodo escalera y siempre voy a programar en escalera. Algunos programadores cuando les enseñan escalera no les gusta tanto y se acomodaron más con texto estructurado y lo van a hacer en texto estructurado. Entonces ahí dependemos mucho del programador y de cómo se acomode con lenguajes, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, llegamos a un problema, ¿no? Donde tenemos algo muy sencillo, ¿no? Que dice, el accionamiento de un pulsador S1 hace que se encienda la lámpara H1. La lámpara permanecerá iluminada mientras el pulsador esté presionado. Lo vamos a hacer en escalera. Primero que nada, aquí vemos cuál es nuestra salida. Nuestra salida sería el foco. Nuestra entrada sería el botón. Entonces, viéndolo desde un panorama de programación, ¿qué necesitamos hacer? Tener una tabla de verdad donde nos dice, pues si la entrada es 0, la salida va a ser 0. Si la entrada es 1, la salida va a ser 1. Y con eso ya sabemos cómo va a ser, digamos, la lógica de funcionamiento de nuestro programa, ¿no? Que es realmente muy sencillo. Simplemente le dices, aprieta un botón y se va a encender la lámpara, ¿no? Entonces, realmente es, presiona en 1, vas a tener 1, está en 0, va a tener 0. Y viéndolo desde una perspectiva de PLC, tenemos aquí nuestro PLC Festo, nuestra alimentación de 0 y 24 volts para poder alimentar el PLC. Tenemos la parte de entradas en la parte de arriba y la parte de salidas en la parte de abajo. Entonces simplemente tenemos ahí un botón pulsador. El botón pulsador es normalmente abierto. Entonces en el momento en que yo presione ese botón pulsador, debe de prender mi lámpara. Sería de esta manera, ¿no? Yo lo presiono y vamos a obtener la lámpara encendida. Pero todo eso, pues, ¿cómo se programa? Entonces, para eso tenemos la selección de target y creación de un POW. Cuando ustedes instalan el target, como bien lo dijo el ingeniero Roberto, lo bajan de la página de internet, de la parte de soporte y descargas. Ahí tienen un recuadro, en ese recuadro pueden iniciar poniéndole CECC e inmediatamente les va a desplegar el tipo de SECC. Puede haber un SECC con IO-Link, un SECC que tiene puerto serial y un SECC básico que solo tiene 14 entradas, 8 salidas, puerto CAN y puerto Modbus. Entonces, ustedes, dependen qué tipo de SECC tienen, pues lo van a elegir, pero al final de cuentas, al elegir cualquiera de los tres, los va a llevar a una parte donde dice software. Cuando ustedes tengan software, van a ver que ahí hay una versión de target. Esa versión de target van a buscar la más nueva que exista, porque hay una versión 4. ¿Por qué? Porque hay PLCs que salieron con una revisión anterior y entonces hay PLCs en la industria puestos y muchas veces tenemos que bajar el target viejito porque esos estaban programados con ese target y está ahí todo. O sea, por eso tenemos todos los targets, por el que ustedes requieran, ¿no? Pero el target más nuevo que tenemos es bueno, ya está ahí y el target lo van a poder descargar. Al descargarlo, lo van a instalar en Codesys. Para instalarlo en Codesys, lo único que tienen que hacer es entrar a Codesys
entrar a Codesys y dentro de Codesys buscar el menú Tools. El menú Tools le van a dar clic y al darle clic le van a poner la primera opción. Ajá. La primera opción dice ahí Package Manager. Al ponerle el Package Manager, lo que van a hacer es instalar Sven, ese target. Sí, Sven, sí. no aparece tu pantalla de Códices. No, no, ¿Estás no. en Códices o no? Ah, ok. Lo estoy platicando nada más para Ah, que perfecto. Ok. lo vayan, Perdón. vayan empapándose. Y de por qué me salen estas opciones, porque yo vi en el chat Va. que preguntaban que por qué a ellos no les aparecía, por ejemplo, yo tengo ahí, si ustedes ven en esta imagen, dice CXE, dice CPXE, dice Empty Project, ajá, y tiene más opciones. ¿Por qué es? Por la cantidad de targets que yo tengo instalado. Esos targets los van a bajar igualmente de la página de Festo y los van a ir instalando de esa manera. También le expliqué cómo se instalaban porque en el chat vi que decían que no se podía instalar, pero yo pienso que lo estaban instalando como si fuera un software ejecutable, es decir, un exe, un exe que van a ejecutar, no sé, por fuera de la aplicación y realmente el target se instala, pero dentro de Codesys, es decir, tienen que abrir Codesys para poder instalar esta parte. ¿Ok? Después tenemos la ventana de la selección del lenguaje. Como ustedes ven, en esta ventana se selecciona el nombre, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. En este caso es ladder o escalera, que está aquí. Y el PLC que vamos a utilizar, como muchos me están preguntando ahí en el chat, que ya leí, es que si tenemos algo de simulación. Entonces, aquí les voy a poner a qué me refiero con simulación. Tenemos, si ustedes leen ahí en mi diapositiva, dice Codesys Control Win V3. ¿Qué es eso de Codesys Control Win V3? Es un PLC virtual. Ajá. Un PLC virtual que se instala con Codesys. Al instalar Codesys, en ese momento se instala ese PLC virtual y con ese PLC virtual nosotros lo podemos arrancar y convierte nuestra computadora en nuestro PLC. Podemos nosotros utilizarlo, ¿para qué? Para programar. Si yo no tengo el PLC ya físicamente, ejemplo, lo ordené, pero todavía no me llega, yo puedo iniciar la programación con este PLC virtual, poner todas mis entradas, todas mis salidas, hacer mi programación y después cambiarlo al PLC físico, descargarlo y obviamente si todo está bien y pues va a funcionar sin problema, ¿no? No vamos a tener mayor problema, ¿ok? Y vamos a poder tener lo siguiente, donde tenemos la parte del código, que realmente es muy sencillo, como lo dije, simplemente un bit que va a presionar y va a encender esta lámpara, ¿no? Pero también vamos a tener visualizaciones. Las visualizaciones se van a crear dentro del ambiente de Codesys, es decir, no necesito una HMI para poder crear esta visualización. Esta visualización realmente se puede crear desde Codesys y podemos hacer una web visualización con este PLC que nos mencionan, con el CXC, que es una visualización web, es una visualización que tú puedes tener directamente apuntando a la dirección IP del PLC con tu Internet Explorer y te va a salir una pantalla donde tú al presionar vas a poder ver en tiempo real tu visualización, tal y como la hiciste en Codesys. Ok, entonces aquí voy a dejar de compartir mi presentación. Un momento. Y me voy a pasar al software de Codesys. No sé si ya lo puedan ver. Ingeniero Roberto, ¿me puede decir si ya se ve el software de Codesys? Sí, Sven, se ve tu pantalla muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo mi software de Codesys. Y en mi software de Codesys, yo previamente ya hice un programita básico que les decía, botón 1 me va a encender mi lámpara 1, ¿cierto? Eso es todo lo que vamos a hacer hasta ahorita. Entonces, ¿qué necesito para que funcione? Yo le voy a dar en inicio y vamos a buscar el PLC que se llama Codesys Control Win V3. Le doy clic y se va a abrir. Ahí lo están viendo cómo se está abriendo. Se abre, empieza a cargar
y esto va a convertir nuestra computadora en un PLC. Esto va a funcionar 2 horas. Simplemente lo minimizan y ya queda aquí. Entonces, ustedes desde ahí ya inició, ¿ya vieron? Ya inició y ya inició con la visualización web, que es la que tengo. Entonces, ahorita la voy a quitar para que ustedes puedan verlo bien. Entonces, tenemos aquí nuestro PLC. Yo me voy a conectar. Ya estoy en línea. ¿Si pueden ver? Ajá. Ya estoy totalmente en línea con el PLC virtual, que es este que tengo aquí. No tengo ningún PLC físico conectado yo. Es un PLC virtual. Aquí viene la IP. Lo voy a mostrar en esta parte. Voy a expandirlo para que lo vean bien. Aquí tenemos la IP, donde dice IP address. Y aquí viene la IP, que es 192.168.017. Esa es la IP a la que vamos a apuntar. Entonces yo minimizo y lo minimizo. Y aquí donde está el dispositivo, le puedo dar doble clic y tengo mi gateway. Mi gateway, si yo le doy editar, para que ustedes lo vean, tenemos la 192.168.017. Y así es como voy a darle escanear red y me va a aparecer mi computadora. Este es el nombre de mi computadora. Mi computadora es CMX 30.197.31. Esta es mi computadora. Entonces ya simplemente le doy clic y le doy mantener una ruta activa. Con eso ya le doy en online login y me voy a conectar. Y ahí tengo conectividad hacia nuestro PLC virtual. Ahora, la visualización. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer una visualización? Realmente es muy fácil. Aquí clic derecho en aplicación y le vamos a dar objeto y le van a dar visualización. Al darle visualización se crea estas 4 opciones que tienen aquí, que es el manager de la visualización, el target de la visualización y la visualización web automáticamente se crea. Entonces ya ustedes tienen aquí la visualización, simplemente es darle clic y en esta parte derecha me aparecen, aquí tengo 2 pestañas en la parte de abajo, una que dice Toolbox y otra que dice Propiedades. Le doy en Toolbox y ustedes pueden crear, tienen aquí varias, en la parte de arriba, varias, digamos, librerías con diferentes iconos que ustedes pueden ir insertando. Esta visualización ustedes la pueden hacer tan fácil o tan difícil como ustedes quieran, o sea, su imaginación es el límite. Entonces, ustedes pueden jalar un botón. Yo, ejemplo, voy a hacer este botón para que lo puedan ver desde el principio. Yo jalo un rectángulo. En ese rectángulo, yo simplemente le voy a dar aquí el texto. Le doy clic aquí y dice texto. Yo le puedo escribir aquí, por ejemplo, botón. Le doy enter y aparece. Aquí también lo puedo modificar en línea, botón. Sí, ya está ahí, dice botón. Pero ahora voy a darle aquí las variables. Entonces, aquí dice, cuando le des una entrada, ¿qué va a hacer? Aquí hay 2 opciones, una que dice tap y una que dice toggle. Tap significa que es un botón momentáneo. Toggle, que es un botón mantenido. Un botón mantenido es como el paro de emergencia, que lo pones y hasta que no lo jalas, ya se desenclava, ¿no? Entonces, ya decidimos aquí si es un botón momentáneo o mantenido. Entonces, en este momento yo le puedo dar aquí y aquí están mis variables. Yo le puedo dar F2 y me va a dar las variables que yo tengo hechas. Por ejemplo, vamos a poner mi botón 1, que es este, le doy doble clic y ya se pone aquí. Yo nada más le doy enter y ya está direccionada. Si yo le quiero dar color, en la parte de arriba hay una opción. Aquí lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver. En la parte de arriba hay una opción que dice colores y dice alarma y dice normal. Entonces, si tú le das en normal, le das clic y aquí está el color. Entonces, le puedes dar clic y desde aquí lo vamos a poder cambiar. Desde aquí vamos a poder cambiar el color. Le vamos a dar clic y vamos a poder cambiar aquí el color. Aquí tenemos diferentes colores. ¿Ya vieron? Entonces desde aquí podemos cambiar todo el color que tenemos. Puede ser azul. Entonces ya está en azul y ahí ya se puede ver el botón en azul. Y así es como direccionamos nuestros botones. Entonces ustedes lo pueden hacer rectangulares con flechas, pueden insertar imágenes, pueden hacer líneas, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí hay más controles, por ejemplo, miren, aquí hay botones ya hechos si quieren, hay controles si quieren scroll bar para derecha, para izquierda, tap control si quieren hacer
diferentes que dentro de una misma pantalla pueda mandar llamar diferentes, digamos, pantallas con tabs en la parte de la superior. Ustedes lo pueden hacer desde aquí, pueden ponerle etiquetas, pueden hacer varias cosas. Sí, aquí hay varias cosas. Miren, para alarmas, hay diferentes tipos o diseños de medidores, de switches. Sí, aquí hay varias cosas, ¿no? Entonces, con esto podemos ver qué tantas cosas hay. Y una vez dado de alta, pues simplemente nos ponemos en línea. Aquí me está diciendo que hubo un cambio en línea. ¿Por qué? Porque puse el botón. Aunque no lo hice, pues puse ahí un botón, ¿no? Entonces ahí está mi PLC. Entonces aquí está. Estoy en línea. Entonces, aquí nos vuelve a cargar la visualización web. Es por eso que cargó. La voy a cerrar para que podamos ver el software. Tenemos el software y yo tengo mi botón 1. Al presionarlo, pues me enciende mi lámpara, ¿no? Y si ven también el marco del círculo cambia de negro a rojo y la lámpara, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer, digamos, proyecto ya de Codesys con visualización y ya se ve cómo está funcionando. Pero ahora vamos a continuar. Voy a volver a poner la presentación. Y vamos a ver qué más nos dice. Tenemos otro ejercicio. Este ejercicio nos dice que quieren controlar la misma lámpara, pero que ahora se va a mantener, va a encender si le presiono el botón S1 y se mantendrá encendida. Para apagar la lámpara es necesario pulsar un segundo botón. Entonces, vamos a modificar lo que ya habíamos hecho para hacer esto. Ahí le vamos a meter un poco más de complejidad. Para hacer esto, yo nada más les di o les puse aquí el slide del texto para que se fuera haciendo realmente en tiempo real, en línea. Entonces, ahorita nos pasamos al software de Codesys nuevamente, que está aquí. Me voy fuera de línea y vamos a hacer la modificación. Entonces, ¿qué nos dice? Que necesita que esta lámpara se quede encendida con el bit 1, con el botón de encendido y tenga un botón 2 que sea el de apagado. Nosotros necesitamos dejar enclavada esta lámpara. Para nosotros dejar enclavada esta lámpara, en la parte superior aquí hay unas bobinas, hay una bobina vacía y hay una bobina con una S y hay una bobina con una R. La bobina con una S significa set, ¿qué quiere decir? Que la bobina se queda en 1. Si yo le doy reset, la bobina se queda en 0. Pero si yo me equivoqué y ya puse esta bobina, yo puedo apretar este botón y voy a cambiarle a set o a reset o a nada. O sea, no necesariamente tengo que borrarla y volverla a poner, sino simplemente me equivoqué y desde aquí le puedo dar set, reset o nada. Al igual que tengo este contacto, si este contacto yo necesito cambiarlo a negado o a no negado, yo le doy de aquí clic y le pongo negado o lo pongo normal. No necesito borrarlo. Entonces yo necesito meter una línea de código aquí abajo para poder iniciar esta parte, ¿no? Entonces simplemente jalo esto, lo pongo aquí y listo, ¿no? Entonces aquí ya le voy a poner el botón 2. Y en esta parte es donde van a ver lo que les decía. ¿Recuerdan del direccionamiento? El direccionamiento primero es el nombre, va a ser booleano. El tipo de dato. Recuerdan que les enseñé una tabla donde estaban los tipos de dato. El tipo de dato va a ser booleano. Va a ser una variable local del PLC PRG y se va a llamar B2. Y le doy OK. Ya la agregó. Ahora, ya que la agregó, necesito ponerle una salida. Yo le doy clic aquí y le puedo dar directamente la bobina de reset. Puedo copiar el nombre y pegarlo aquí. Y listo. Ese sería mi programa. Ahora, dentro de la visualización, yo puedo mover mi botón. Aquí
está mi botón 1 y voy a hacer un botón 2. Yo puedo copiar y pegar, ponerlo en la parte de abajo, cambiarle el nombre por botón 2, y cambiarle las propiedades. ¿Qué propiedades? Recuerdan que les había enseñado cómo ponerlo. Aquí, en lugar de terminar en botón 1, pues va a ser mi variable del botón 2. Al igual que en el cambio de color, hay una variable de color, aquí dice color variables. Y esta va a ser también mi botón 2. ¿Sí? Y ahí está. Entonces ahora nos ponemos en línea. Ahí está cargando. Ahí ya lo cargó. Y lo podemos hacer desde la visualización web. Ahí sí la están viendo. Inge Robert, sí se ve la visualización web. Sí, Dan. Ok, aquí nos decía, se prende con 1. A ver, vamos a ver. Le damos aquí. Vamos a cerrar la visualización web. Y vamos a ver qué está pasando. Miren, pasó esto, que no le pusimos la S, porque le estaba borrando cuando les estaba enseñando. De que era S y S. Aquí le ponemos la S. Y ahora sí, lo volvemos a cargar. En nuestros PLCs tienes que salirte de línea y entrar de línea para poder hacer la modificación. No se hace modificación en línea. Entonces, lo hacemos así. Ahorita va a volver a regresar la visualización. Entonces, ahora sí, le damos clic y se mantiene, ¿cierto? Y el botón 2 la apaga, tal y como nos decía nuestro problema. Ahora, ya por último, para darle paso al ingeniero Roberto con la siguiente etapa de este curso, les voy a dar un ejercicio un poco más difícil, donde ahorita lo vemos, nos dice, el problema va a ser un control de nivel. Este control de nivel dice, realice la secuencia en escalera de un control de nivel. El sistema consta de dos sensores de nivel, el S1 y S2, un arrancador de motor de una bomba K1, un botón de arranque y un botón de paro. Entonces tenemos los elementos. Sensor de nivel máximo S2, sensor de nivel mínimo S1, arrancador de bomba K1, botón de arranque B1, botón de paro B2. ¿Qué vamos a hacer? La bomba no enciende hasta que llegue al nivel más bajo, siempre y cuando se haya presionado el botón de arranque, obviamente. El sistema no para hasta que se presione el botón de paro o llegue al nivel más alto. Por lógica, va a llegar al nivel más alto, al nivel máximo, al S2, y en ese momento se va a detener la bomba. ¿Para qué? Para no derramar el agua. Y la bomba va a continuar en ciclo, es decir, va a bajar al nivel mínimo y del nivel mínimo se va a encender al nivel máximo. Nivel mínimo, nivel máximo. Va a estar así todo el tiempo hasta que le aprieten el botón de paro. Mientras no le aprieten el botón de paro, así va a seguir. Obviamente, para que todo funcione necesitan el botón de arranque. Ahora el diagrama de este problema sería el siguiente, donde tenemos un nivel S1 mínimo. Aquí está el nivel S1 mínimo. Tenemos el nivel S2 máximo, botón de arranque, botón de paro y la bomba. Entonces va a estar fluctuando. Cuando baje de S1, en ese momento enciende la bomba. Va a subir hasta que llegue a S2. Pero si, ejemplo, la bomba va aquí llenando y alguien llega y le aprieta el botón de paro, se va a detener. Y ahí, aunque se baje de nivel, pues ya nunca va a encender la bomba. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna condición de arranque. Entonces, presionamos el botón de arranque y si está llena, pues no, obviamente no va a encender hasta que llegue aquí abajo. Cuando llegue aquí abajo va a encender hasta que llegue aquí, va a apagar. Y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a salir de la presentación. Nos vamos a regresar a Codesys. Y aquí previamente ya lo tengo hecho, que es la parte de aquí abajo. Tengo mi botón de arranque,
mi botón de arranque, me va a enclavar una variable. Esa variable ya la tenemos aquí. Y esa variable, si no está en ninguno de los dos sensores, es decir, si no hay nivel, pues va a encender. Si ya tiene agua el primer nivel y ya tiene agua hasta el segundo nivel, en ese momento va a resetear. Y tenemos aquí el paro, que si cualquier cosa sucede, pues la va a parar. Ahora, en la visualización, lo tenemos así. Yo arranco y ahí como no hay nivel, arrancan. Pero hay nivel en el 1 y hay nivel en el 2, se apaga la bomba. Ya no tengo nivel en el 2, ya no tengo nivel más bajo y va a encender la bomba. Ajá. Ahí ya se paró, y ahí ya topó el sensor de nivel mínimo, llega al sensor de nivel máximo y se detiene la bomba. Otra vez baja el sensor de nivel máximo, baja el sensor de nivel mínimo, enciende la bomba. Lo mismo, vuelve a haber sensor de nivel mínimo, llega al máximo, se apaga la bomba. Pero si en este momento, ahí llenando, yo presiono el botón de paro, se detiene y aunque yo mueva los sensores, pues ya nunca va a arrancar. ¿Sí? Entonces, es un programa que pues realmente fue sencillo, lo hicimos en 4 renglones y con eso está resuelto esta parte de la bomba. Estos son algunos ejemplos básicos de programación y bueno, espero que les haya sido útil. Ahorita le cedo la palabra al ingeniero Roberto. Voy a dejar de compartir mi pantalla, ingeniero Roberto. ¿Listos, ven? ¿Ya se ve? ¿Ven? Sí. Ya ahí terminé y le cedo el control. Obviamente, si hay algunas dudas, las podemos escribir y ahorita por el chat se las voy a tratar a estar resolviendo. Sí, se ve ya mi presentación. ¿Ven? Sí, ya se ve. Ok. Vale. Bien, pues yo creo que básicamente, como platicábamos, de hecho estuve por ahí tratando de resolver algunas cuestiones en el chat, el tiempo pues nos come, pero sí, efectivamente es necesario, como bien de ustedes, muchos de ustedes comentan, practicar. Aquí la idea es poder tener el software y poder, con las ventajas del simulador, poder practicar, digamos, sin el equipo. Nos organizamos con las instrucciones y como decíamos, pues estas instrucciones pues les van a servir no solo para los controladores Festo, hay diferentes controladores en el mercado que se programan con esta digamos, lógica de programación. ¿Sale? En cuanto a los lenguajes, como decía nuestro compañero Sven, que pues es difícil de decidir, sin embargo, ya conforme vas agarrando un poquito de experiencia, te vas dando cuenta que algunas tareas son más fáciles de hacer en escalera, algunas operaciones, cosas así, no son tan fáciles y esas a lo mejor se pueden hacer en otro tipo de lenguaje que facilite las cosas. Normalmente, por ejemplo, en escalera buscamos dejar, por ejemplo, lo que el operador del día a día puede estar pues, revisando en un momento dado o alguna cuestión de servicio, etcétera. Pero ya situaciones, por ejemplo, algunas operaciones, algunos cálculos, etcétera, pues a lo mejor no necesariamente tienen que estar ahí a la vista del día a día. Entonces se puede quedar encapsulado en otro programa diferente. Entonces es interesante las herramientas que existen aquí y pues bueno, esa es la idea, que puedan tener los lenguajes. No hay algún pago por un lenguaje diferente, los 5 vienen por default, entonces es posible practicar con todos ellos prácticamente desde un inicio. Obviamente, pues practicaríamos con el que más nos acoplamos de un principio, pero bueno, esa es la idea. Bien, voy a hacer una pequeña pausa respecto a la parte de programación por el tema que vamos a ver y aquí les quiero hacer una pequeña intro al tema de Industria 4.0. Decíamos cómo este PLC o cómo estos PLC se pueden integrar al mundo de Industria 4.0.
Hasta ahorita Sven nos hizo favor de mostrarnos pues una introducción al tema de la parte de programación con escalera, cómo interactuar con algunas variables, algunos contactos, algunas bobinas, e ir armando nuestra lógica. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo podemos integrar al tema de Industria 4.0? Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión del tema de Industria 4.0, qué es, de qué se trata. Bueno, y esto pues obviamente se habla de una revolución industrial. En el tema, al hablar de Industria 4.0, pues prácticamente lo relacionamos o está directamente relacionado con una revolución. Esta revolución, pues bueno, vamos a analizar que las diferentes etapas, donde se habla de una revolución, digamos, la 1.0, donde está marcada por la utilización de, o la mecanización de la producción, por así decirlo. Por ejemplo, en los finales del siglo XVIII, el tema de lo que serían máquinas de vapor, etcétera, todo eso tipo, a la industria fabril de Inglaterra, por ejemplo, eso empezó a marcar una diferencia y se empezó a haber un incremento en la producción, el área industrial empezó a tener un auge mucho mayor a lo que era antes y pues por ejemplo hubo algunas migraciones por ejemplo de los campos a las ciudades para integrarse dentro de esta pues ahora sí que pues, revolución como acabamos de mencionar, ¿no? La 2.0 se habla, por ejemplo, aconteció más o menos con el tema de la electrificación y también el tema del desarrollo de los energéticos, el tema del petróleo. Hubo un tema ahí interesante también de lo que es el proceso de la fabricación del acero. Todo ello son diferentes avances que convergieron más o menos a inicios del siglo XX, donde pues eso permitió de alguna forma eh, seguir transformando la industria y generar nuevos alcances. La tercera, digámoslo así, está también marcada por la llegada de la parte de computación, por así decirlo, a la industria. Eso está totalmente marcado con el tema de los PLCs. Anteriormente los controles eran, como decíamos ahí en parte de las diapositivas que mostramos, acerca con relevadores, donde pues había contactos mecánicos, había desgaste, había movimiento, etcétera, ¿no? Y pues como ustedes saben, o, pues se puede percibir, esos movimientos mecánicos pues requieren mantenimiento. Entonces, había cierto límite, por ejemplo, en la productividad, pues estar cambiando relevadores, el cableado o revisar cuál relevador fue dentro de todos los que estaban por ahí, pues era algo complejo. Entonces, la llegada de la computación y la integración de la computación en la industria pues básicamente marcó una pauta diferente en la automatización. Y pues bueno, ahora lo que se dice en Industria 4.0, pues ya es bien sabido el tema de las comunicaciones, Internet, el Internet de las cosas. Está basado en sistemas ciberfísicos, que son más que nada elementos que pueden tener una cierta conectividad. Esa es la base. Y bueno, la base, esa conectividad, pues tiene que llevarse a cabo a través de, pues ya sea redes inalámbricas o manejo de datos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos, digamos que en esa etapa. Pero bueno, ¿a quién se le ocurrió el tema de Industria 4.0? ¿Quién fue el que lo lanzó o de qué se trata o para qué? ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, obviamente con el desarrollo. Las grandes ciudades pues se han desarrollado en base a la capacidad de producción que tienen, el Producto Interno Bruto que producen, va marcando los recursos que se tienen y que se van invirtiendo, ya sea para nuevas instalaciones, modernizar instalaciones, etcétera. Pero pues al final del día esto obviamente está involucrado con el dinero, ¿sí? Hay un factor económico de por medio para poder, para marcar esta pauta, cómo aprovechar mejor los recursos, cómo, por ejemplo, hay diversos factores que también están haciendo presión, por así decirlo, en el tema productivo. Entonces, pues definitivamente hay un factor económico de por medio y bueno, ¿quién lo vio, cómo lo vio, o desde qué perspectiva lo empezamos a evaluar? Bueno, digamos que esta gráfica que están viendo ustedes ahí es una gráfica donde muestra, por ejemplo,
el componente industrial dentro del Producto Interno Bruto de un país, que ese Producto Interno Bruto de un país tiene una relación directa con la productividad del mismo. Por ejemplo, en México hace tiempo, pues es bien conocido, más bien es bien conocido que la parte de lo que era el turismo prácticamente es una componente interesante del PIB y eso indica que pues debe haber los recursos necesarios o la orientación para poder preponderar esa industria y que pues se mantenga con una participación interesante para que pues los ingresos pues no decaigan. Por ejemplo, aquí esta gráfica lo que indica es cómo la parte industrial, cómo aporta al PIB de algunos países. Obviamente aquí pues no está México, están algunos países, por ejemplo, Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, donde, por ejemplo, podemos ver en la línea punteada de aquí, por ejemplo, aquí es Francia, digamos que en el 91, pues el componente del Producto Interno Bruto, digamos a nivel del país, pues era más o menos como, pues digamos que un 17%, ¿no? Un 17% que viene a ser casi una quinta parte del Producto Interno Bruto del país, pues provenía de la parte industrial. Entonces, ¿qué pasa a lo largo de los años? Pues se ve como este porcentaje pues se va diluyendo prácticamente cerca del 2015, pues prácticamente andamos ya cerca del 10% de pasar prácticamente de tener una cuarta parte o cerca de una cuarta parte, de una quinta parte, perdón, sería el 20%, andaríamos trabajando casi en una décima parte. Entonces, pues digamos que ese pilar se ha debilitado y entonces, pues, es una tendencia que se ve claramente en la gráfica. Alemania, Italia, España, etcétera. Estados Unidos, por ejemplo, aquí Estados Unidos sería esta gráfica de aquí. Aparentemente, pues no tenían datos certeros hacia atrás, pero por ejemplo, aquí digamos que la componente era también cerca del 17% y pues en el 2015 pues andaría cerca del 12%. Finalmente es una tendencia hacia la baja, ¿no? Esa es la parte interesante. El tema es quién anda aquí arriba. Bueno, pues aquí nuestros amigos alemanes estaban acá arriba y pues en el 91 más del 26% prácticamente de su componente del PIB venía de la parte industrial. Es decir, pues prácticamente más de una cuarta parte, pues aquí sería una tercera parte, pero aquí más de una cuarta parte venía de ahí. Entonces, pues todo esto empieza a haber también una debacle aquí en el 2009 y, por ejemplo, aquí ya andamos en 2015 y de tener casi una cuarta parte, pues ahora andamos cerca de una quinta parte. Entonces, ha mermado, por así decirlo, esa componente y pues bueno, está la idea de buscar cómo apuntalar nuevamente este crecimiento. Eso es por un lado. Por otro, hay algunos retos que están impulsando, que están por alguna forma u otra ejerciendo presión acerca del tema productivo. Por ejemplo, hay diversos cambios tecnológicos que se están pues dando ahora sí que a un ritmo acelerado. Los celulares, pues es un ejemplo muy patente. Pues un celular que un día fue nuevo, el día siguiente pues ya está obsoleto porque ya salió el nuevo modelo y pues así la guerra de celulares la hemos visto cómo se ha acaecido en los últimos años, ¿no? Entre modelos de celular y dentro de la misma compañía, modelos diferentes, etcétera, ¿no? Diversos escalafones. Y el otro tema es que, por ejemplo, también se requieren soluciones a la medida. Alguien pensó que los celulares muy grandes pues iban a tener mucho, mucho auge. Pues sí, agarraron un auge, pero luego pues buscaron, ¿sabes qué? Vamos a bajarle un poquito el tamaño, vamos a hacerlo más largos, investigando a ver cuál de ellos es el que tiene más impulso. Entonces, pues se requieren, por ejemplo, soluciones a la medida, el buscar la mejor opción para en este caso los usuarios, que somos nosotros, y pues el tema es que pues nos vamos encontrando con diversa cantidad de clientes y mercados. Esta parte de los costos pues es muy importante, todo el mundo estamos sobre esto, entonces pues el costo productivo pues también es un factor, por un lado, por otro el de almacenaje. Muchas veces pues más bien es más indeseable tener producto terminado en el almacén o los almacenes llenos con producto terminado, pues no es, la verdad, pues no es negocio. En
este caso, cuando un producto está terminado, forma parte de un activo y el cual, pues, nuestros amigos de Hacienda, pues, lo graban con un impuesto. Entonces, pues, tampoco desde la parte de producción conviene tener un almacén lleno. También hay un tema de globalización, donde, por ejemplo, se empiezan a hacer productos empieza a ser a veces materia prima para un producto que se va a terminar en otro país. Entonces, yo necesito tener justamente la producción que voy a consumir, la que voy a enviar, la que voy a mandar, y necesito recortar ese buffer, ¿no? Entre lo que tengo producido y en lo que me están pidiendo. Entonces, empieza a haber una importancia en la disponibilidad. Aquí dice el producto, pero también lo podemos trasladar a la disponibilidad de la máquina, porque si yo estoy presionado por un lado tener unos stock menores, pues estoy en la cuerda floja, porque si mi máquina de pronto para, pues ese stock, el pequeño buffer que tenía ahí, pues lo voy a consumir muy rápido y me voy a quedar sin producto. Y el quedarme sin producto, pues implica que le puedo quedar mal a alguien. Entonces, aquí se empieza a hacer un tema ahí de poder buscar en la medida de lo posible una mayor disponibilidad de la máquina conforme esto va sucediendo, ¿no? Esto pues, obviamente le pega a los tiempos de entrega como lo estamos mencionando, y por otro lado el incremento en los costes energéticos pues obviamente también juega un papel importante ahí. La energía pues cada vez es de pronto los traslados, el buscar nuevas fuentes de energía, etcétera, todo eso va sumando y también demanda mejores procesos a la hora del consumo, ¿no? Entonces, son una serie de factores que se van integrando en la ecuación. Entonces, todo ello hace que por resultado se derive este tema de industria 4.0. Como ustedes saben, esto surgió obviamente en Alemania, por las razones que les mencionaba hace rato, y a partir de ahí se empiezan a crear algunas normas, unas normativas, algunas reglas para los nuevos equipos industriales, dentro de las cuales empiezan a manejarse algunos nombres. Por ejemplo, IO-Link. IO-Link tiene una cierta relación con ese tema, es importante. El tema OPC-UA también es importante dentro de esta terminología. Y el tema sería que pues necesitamos que la máquina esté trabajando la mayor tiempo posible. Para ello también necesitamos un tema de comunicación entre diferentes protocolos. Para ello está el tema OPC-UA. El OPC-UA busca también por alguna forma, de alguna forma u otra, ser una plataforma de comunicación independientemente del fabricante o independientemente de la marca. Entonces, eso es también un reto interesante, y pues son soluciones que se empiezan a crear en función de las necesidades que veíamos hace algunos momentos, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, a la hora de configurar algún producto, existen softwares de configuración, pero a veces quedaban truncos. Yo seleccionaba y ya quedaba el producto seleccionado y ya se le entrega o se cotiza hacia el cliente. Eh, en la ingeniería, pues a veces no hay un enlace más que algunos documentos, pero ahorita lo que también se está buscando es que haya una continuidad en esta cadena, desde que se hace una oferta, se quedan los registros, los datos de qué se seleccionó, cómo se seleccionó, y eso es parte de una ingeniería, y esa ingeniería que esté disponible para la parte de producción. En el caso que yo requiera modificar la producción, pues estar consciente de los límites mecánicos o de ingeniería, y poder tener también disponible todo esto para la hora de hacer un comisionado o una puesta en marcha. Si de repente llega alguien y quiere que le subas la velocidad a la máquina porque quieres producir más, puedes tener la información a la mano de poder decir, ¿sabes qué? Mira, el límite de velocidad de momento es este, por esto y por esto, por esto. O sea, tener todo bien, de alguna forma u otra, bien documentado para poder estar en un mejor pie para, con certeza, o conocer qué es lo necesario para hacer para subir velocidad, o saber qué puede suceder si yo le subo velocidad sin, así nada más por subírsela. Y obviamente para mantenimiento, esto es parte de cerrar la pinza. Mantenimiento, pues tiene que haber una información de la producción, de cuánto se usa la máquina, del estado de la máquina, cómo está trabajando, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a hacer una cadena de manejo de información y de datos en esta parte, donde intervienen, por ejemplo, en producción, por ejemplo, sistemas operativos como SAP o sistemas MRP,
Acá en la parte de la máquina, pues a lo mejor lenguajes de programación. Entonces, ¿cómo comunico estos mundos de forma que sea fiable y homogénea? Entonces, pues se crean ese tipo de soluciones como OPC-UA, etcétera, que buscan aportar una solución a este tema, ¿no? Entonces, sucede que, por ejemplo, ya tengo una máquina en planta y esa máquina en planta, pues, puede estar empezando a generar algo de información. Esa información, pues, la idea es empezarla a administrar. Esa administración bien puede ser, digamos, una área local en la planta. Normalmente se sugiere que se vaya a la nube hay temas también de mantenimiento de las bases de datos, de los equipos que están en planta, softwares, actualizaciones de los equipos, todo eso que es un trabajo también adicional y si eso se respalda, digamos, en la nube, esa parte de esos servicios pues están a cargo del que administra la nube y mi único deber básicamente es el espacio, comprar el espacio que hay ahí para el manejo del dato. Y pues todo ello conduce al tema del Big Data y una serie de datos ahí interesantes. Por ejemplo, si fuera esta una terminal de válvulas, si yo abro y cierro, etcétera, acá puedo estar contabilizando los ciclos de la máquina, cuántas veces se activa esa válvula. Y por ejemplo, este puede ser el almacén de los conteos de las válvulas, de los ciclos de válvulas, y a lo mejor acá lo puedo relacionar, por ejemplo, con datos atmosféricos, por ejemplo, cuando llueve o cuando hay épocas de humedad o mucha lluvia, se genera mucho condensado en las líneas de aire comprimido. Ese condensado, dependiendo de la tubería, puede llegar también a generar basura en los productos y pues obviamente puede empezar a generar algún atascamiento en algunos elementos, ¿no? Entonces, yo puedo empezar a relacionar algunos elementos externos, o ya sea atmosféricos o de producción, ciclos de producción, mayor tiempo de producción, etcétera, y empezar a analizar qué sucede bajo diferentes condiciones y empezar a aprender cómo poder mantener mi máquina trabajando el mayor tiempo posible. Todo eso pues ya se deriva en servicios en la nube, el que almacena los datos acá, pues puede ofrecer diferentes soluciones, diferentes capacidades de análisis para poder hacer uso de esos datos. Y bueno, pues finalmente Industria 4.0 es por ello que demanda una interconectividad de los diferentes equipos y escenarios, donde acá pues en base a los servicios de la nube se pueden generar soluciones como de realidad virtual, temas de machine learning. El machine learning no es más que aprender del pasado, o sea, yo necesito saber qué pasó no sé, la semana pasada, o qué pasó cuando llovió, cómo se comportó mi sistema, o bajó la producción, o bajó la producción, bajó la velocidad, qué pasó, para poder aprender en función del pasado y poder tomar mejores decisiones. Obviamente, para esas decisiones sean certeras, yo necesito información veraz, necesito información que sea válida. Para ello, pues es necesario tener un punto de almacenaje interesante, de tal forma que yo pueda, por ejemplo, regresar así como que en el pasado y con certeza poder analizar qué pudo haber pasado el viernes de la semana antepasada que estuvo lloviendo y a lo mejor hasta con tormenta eléctrica y a lo mejor eso, no sé, condiciones tal vez incluso de las tierras físicas de la planta, no sé, ese tipo de cosas donde pueden confluir ciertos factores para darme un indicador de que puedo llegar a tener algún fallo y a lo mejor bajo esa información, pues a lo mejor decido, pues, ¿sabes qué? Mejor para la planta, es mejor para la planta 2, 3 horas a que pase la tormenta, a arriesgarme a seguir produciendo así, ¿no? Entonces, son situaciones que pues se van dando a través de la lectura de los datos anteriores. Repito, tienen que ser obviamente veraces para poder tomar las mejores decisiones. Bien, ¿qué tiene que ver esto con los PLCs? Bueno, decíamos ahorita que el PLC que estamos platicando, el CXC-LK, es pequeñito, sí, ya vimos los puertos de comunicación, lo que tenemos aquí, las entradas, salidas, sí, y por ejemplo, el tema de IO-Link, decíamos, este equipo pues trae conectividad con IO-Link y también trae el tema de OPC-UA en esta parte, ¿no? Entonces, esos dos elementos lo hacen que en alguna forma se pueda considerar que se puede integrar en soluciones de Industria 4.0. Esa es parte de la idea, ¿no? IO-Link. Otro equipo que tenemos también por ahí sería unas pantallas de visualización.
CDPX en nuestro caso, es la pantalla de visualización propiamente en sí, pero en esas pantallas de visualización existe la opción de convertirla en PLC. Esa pantalla se le agrega, por ejemplo, una licencia de Codesys, se le agrega, por ejemplo, si quisiera trabajar con un equipo remoto, ahorita tiene la opción de Canoped como máster, o le puedo agregar nada más entradas y salidas. ¿Sí? Entonces puede ser 20 entradas digitales, 12 entradas digitales, 4 y 4 entradas y salidas analógicas. Entonces la pantalla pues ya pudiera quedar como está aquí. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. El OPCOA, bueno, aunque lo vamos a platicar un poquito más detalle el jueves, pero ahorita nada más quiero comentarles que el OPCOA pues trabaja a forma de cliente y servidor. En este caso, el PLC pues trae como servidor de OPCOA. Es decir, él tiene aquí los datos como en una charola, como si fuera, por ejemplo, un mesero con el que va ofreciendo, no sé, las bebidas o algún cóctel de bienvenida, etcétera, ¿no? Entonces, aquí él tiene la información, aquí está la información. Él es un servidor de datos. Necesita que del lado contrario haya un cliente que los consuma, ¿no? Entonces, este equipo es un cliente de OPCOA, es decir, a través de OPCOA, este equipo puede monitorear datos de algún equipo servidor de datos OPCOA. ¿Sale? Entonces, esa es más o menos una posible solución también integrada bajo el tema de Industria 4.0. Y también existe este otro equipo, el cual es totalmente modular, ya tiene otro tipo de protecciones. El PLC que estamos platicando ahorita en estos momentos, pues es para que esté dentro de un gabinete. En este caso, este tipo de PLCs, por así decirlo, el PLC vendría siendo, por ejemplo, este módulo que está aquí, este sería el PLC. Todo lo que está aquí, estas submódulos, por así decirlo, son diferentes posibilidades. Por ejemplo, aquí se le puede poner entradas digitales, salidas digitales, algo de link. Por ejemplo, aquí son una entrada de unos sensores neumáticos. Algunos módulos especiales, por ejemplo, existe algo que manejamos en Festo que le llamamos servoneumática. Eso lo podemos integrar aquí también. Existe también, por ejemplo, la posibilidad de manejar ejes eléctricos, entonces todo eso se puede agregar en esta parte de aquí. Y bueno, también, por ejemplo, aquí se puede agregar, por ejemplo, la comunicación con un equipo remoto, por ejemplo, puede ser de otra marca o algún bus de campo, por ejemplo, Profinet Ethernet IP. No nosotros como máster, sino más bien nosotros como participantes de esa red y poder estar intercambiando información con ese otro equipo. Y bueno, aquí la idea también de los requerimientos de Industria 4.0 es el tema de flexibilidad. La flexibilidad es importante. Recuerdan que por ejemplo, en el caso de los teléfonos, cómo hacerle para poder trabajar con diferentes modelos y pues eso, si yo tuviera máquinas exclusivas para un solo modelo, pues me iría a estar fabricando N cantidad de máquinas y líneas que la verdad pues no cabrían en la planta por un lado y por otro sería carísimo. Entonces, aquí la idea es que las máquinas deben tener esa flexibilidad para poder adaptarse. Y bueno, este equipo también, pues, como se construye a base de tarjetas, pues es posible modificarlo de acuerdo a las nuevas necesidades. Adicionalmente, pues aquí se integra la opción de las válvulas neumáticas, donde la conectividad entre la válvula y el PLC, pues ya está aquí integrada. Entonces, pues es interesante. Es otra solución que también incluye OPCOA. El OPCOA, por ejemplo, es un protocolo que se está utilizando. Por ejemplo, hay una solución que estamos trabajando que se llama IoT Gateway, que sería este que está aquí. Es un módulo parecido a esto, donde con este IoT Gateway, de un lado se comunica, por ejemplo, OPCOA, aquí en este puerto, por ejemplo, y en este otro puerto que está aquí se puede conectar a la nube, donde a través ya de lenguajes que también salen de una normativa, MQTT, AMQP, etcétera, pueden estar intercambiando y más bien mandando ya datos a ese banco de datos que va a estar siendo alimentado para poder pues, hacer un análisis posteriormente de lo que tengamos acá en planta, ¿no? Entonces, bien, esto también, repito, es otra opción. Y la otra opción de controlador sería esta, donde pues es IP40, ese me indica que yo lo tengo que tener
en un tablero de control. Y en este caso, este PLC, decíamos hace rato que estábamos trabajando con el tema de Ethercat, pero con CANopen. En este caso, este es el primer PLC que ya integra la parte, de nuestro caso, de Ethercat. En este caso, este es Master de Ethercat. Y, por ejemplo, también incluye alguna opción para trabajar con ejes eléctricos y adicionalmente tiene un tema ahí de un lenguaje robótico donde se puede trabajar, digamos, alguna cinemática como esta que está aquí, una delta, donde tenemos, si se fijan, pues aquí sería un motor, otro motor acá y otro motor acá, para trabajar finalmente en un plano X, Y, Z y poder hacer los movimientos necesarios e incluso trabajar con ese tema del teach pendant, ¿no? Entonces, esos serían controladores que también están en el tema OPC-UA, también tiene tarjetas para IO-Link, etcétera, ¿no? Entonces, pues, esos controladores pues son totalmente compatibles con este industria y pues aquí los podemos volver a la diapositiva principal que vimos en un principio, donde ya vemos los alcances, por ejemplo, de este pequeñito. Ahorita hemos visto cómo trabajar con lo que está localmente aquí. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios con IO-Link. Se los vamos a mostrar, por ejemplo, igual el tema de módulos TCP. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ok, y ya veremos también algunos temas con estos equipos. En ese sentido, todo esto es con códices, todos ellos. Bueno, voy a avanzar un poquito con el tema IO-Link. Ahorita no sé qué tanto me quede, pero pues quedan como 7 minutos. No sé, igual intentamos contestar algunas preguntas. No sé si haya algunas preguntas que quieras revisar, Sven. Ya las estoy contestando por el chat. Por ejemplo, hay personas que me están diciendo que los complementos, es decir, los targets, que dónde aparecen. Ya les dije que en la parte de soporte y descargas de la página de Festo, dependiendo qué PLC vayamos a programar, los vamos a ir descargando y se van a ir instalando uno a uno en el Codesys, como lo mostré al principio. También me estaban preguntando dónde descargar Codesys, de la misma página de Festo, en la parte de soporte y descargas. Ahí pueden poner Codesys y se va a descargar. Otros me están preguntando que el control win, ¿de dónde sale? El control win viene embebido en Codesys, entonces se instala al instalar Codesys y ya lo van a poder utilizar. En general eso, la parte de que si vamos a enviar el link del video se va a enviar al finalizar, bueno, no al finalizar la presentación, para lo mucho el día de mañana se estará enviando el link de la presentación de hoy, entonces sí lo van a tener. Me están preguntando de dónde pueden ver un video con procedimiento paso a paso para la programación. Ya les comenté que en YouTube hay varios tutoriales de programación de Codesys, entonces podrían ahí verlos. También en la página de Festo existen algunos manuales de programación, entonces pueden también sacarlos de ahí. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta de las son más recurrentes? Entiendo. ¿Mande? No lo escucho. Son de las más recurrentes. Sí. Son de Ok. las más. Ok. Hola, buenas tardes, Roberto. No sé si me permites Sí. hacer un pequeño Sí, comercial. adelante, Niembro. Sí. Gracias. Bueno, de este lado, Gerardo Niembro, parte del grupo de Product Management en México. Queremos aprovechar esta oportunidad, no sé si ya se está mostrando mi pantalla, por ahí. Queremos invitarlos a un evento, la primera feria virtual de Festo Alemania que tenemos. Como saben, todo ese tema de coronavirus nos ha impedido realizar eventos en forma presencial como normalmente lo hacemos, pero Festo Alemania ha organizado un gran evento que le llamamos Feria Virtual de Festo, que se realiza a partir de mañana, lo que es miércoles y jueves. Les pasé por el link en los datos para que ustedes lo pudieran checar e inscribirse. Está muy interesante el tema porque van a poder ver las nuevas tecnologías de Festo, lo que estamos lanzando o vamos a lanzar próximamente en tecnología, además de una serie de conferencias con los expertos en los diferentes productos. Al entrar ustedes al link van a poder registrarse y van a encontrar aquí la agenda de las diferentes conferencias. El horario es de Alemania, esto es, ellos empiezan a las 8 de la mañana, de 8 a 6 de la mañana. Nuestro horario sería como de 2 de la mañana como a 11 de la mañana,
Realmente el equipo de Festo México los va a poder estar atendiendo directamente en el stand a partir de las 7 de la mañana. De 7 a 11 estaremos con ustedes. Si tienen alguna inquietud, los invitamos a participar en este evento y ya tienen ustedes la invitación, el link dentro de los mensajes de este video, de esta plática. Asimismo, también lo pueden checar en nuestras páginas de Facebook o de LinkedIn. Ahí también vienen los enlaces a este evento. Entonces, los invitamos a participar en este gran evento. Ok, y como comentan, el video de este curso, vamos a juntar los 3 videos de los 3 cursos y posteriormente les vamos a mandar el link a los 3, a todos los cursos que hemos tenido hasta el día de hoy. No se preocupen tanto si vamos un poquito rápido, preferimos ir un poco rápido para alcanzar a ver un montón de temas de interés que hemos preparado para ustedes y ya ustedes con calma van a poder revisar este tipo de temas. Las constancias se las mandaremos después de la semana que entra. Empezaremos a enviarles todas las constancias a aquellos que tengan su participación estos 3 días y junto a las constancias les estamos enviando lo que es la memoria de todo lo que hemos visto durante estos, o veremos durante estos 3 días. Recuerden que en el link que les mandamos pueden ustedes ver lo que es la parte de la parte de un video tutorial para hacer un programa básico en lo que es Códices para que lo vayan viendo poco a poco. Ok, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bien, básicamente, ahorita ya son me quedan 2 minutos, no te alcanzo a avanzar mucho, pero básicamente lo que les sería plantearles el tema vamos a analizar el tema de IOLINK, de qué se trata, qué consiste, qué es, qué no es, y haremos algunos ejercicios para podérselos mostrar y obviamente para esto sí ocupamos algo de equipo, de tener equipo físico, pero bueno, aquí la idea es que se familiaricen y les pueda quedar a aquellos que no están compenetrados con el IOLINK, pues lo puedan tener presente. Y eso lo veremos el día de mañana, junto con algunos temas que tenemos por ahí en el tintero también. Espero igual, no sé si haya quedado alguna pregunta adicional de lo que estás comentando ahí, Sven. Hola, ingeniero. Pues, no están hablando de las constancias, están hablando de usar, si se puede usar TIA Portal para hacer el ejercicio del foco, pues sí, sí lo puedes usar. Obviamente ya es hablando de otro software. ¿Ah? ¿Qué tipo de lenguaje ustedes recomiendan? Vuelvo a repetir, el lenguaje, no podemos decir que un lenguaje es mejor que otro, a final de cuentas es el lenguaje que domines, que te guste más para hacer los programas, pero sí hay que tener hincapié en que pues hay lenguajes que son más fáciles, por ejemplo, un texto estructurado es más fácil para hacer cálculos que Scalera, no sé, que puedes tener todo organizado en CFC, que puedes tener más bien todo organizado en SFC, que puedes tener algo muy visual en CFC. Entonces dependemos de cuál es la aplicación que vayan a utilizar, es el lenguaje que mejor se adapte a la aplicación. De hecho, cuando entren a nuestro curso para el tema de equipo eléctrico, van a ver que vamos a usar el CFC, que es un poquito más gráfico. Lo vamos a plantear el día de pasado mañana, para que se familiaricen un poquito con él. Aquí pues la invitación a que abran el video de lo que les comentaba mi querido Gerardo, miembro del tutorial. Ahí se pueden familiarizar con lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, continuamos el día de mañana con el tema de IOLINK y algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Les agradecemos el día de hoy su presencia. Esperamos verlos el día de mañana y pues si van a salir, pues obviamente háganlo con las debidas precauciones. Cuídense mucho. Esperamos verlos por aquí nuevamente el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Sven. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y nos vemos mañana para la segunda parte del curso. Gracias. Buena tarde. Bye.